Bueno, con respecto a las preguntas, tenemos unas personas encargadas, levantan la mano, les entregamos el papelito y se lo vuelven y se lo entregan a la persona para que nos las haga llegar. Y ahorita empezamos listo, perfecto. Como le digo, hagámosle llegar el papelito al joven. Bueno, perfecto, listo. Entonces, ahorita en la sesión de preguntas aclaramos todas las preguntas que tengan. Listo, continuamos, por favor. Gracias, Andrés. Bueno, para un total entonces de cuentas por pagar de 2.575 millones. Allí tengo anotado unas cuentas por pagar por 432 millones, que fue las que les dije ahorita, del programa de equipos básicos, que el personal no alcanzó a meter la cuenta y quedaron pendientes, pero en enero se les canceló. Procesos jurídicos. Bueno, aquí tenemos, pero quiero dejarle esa cifra a la doctora Dora que nos apoye con los procesos jurídicos. Para 2023 teníamos 2.359 millones y para 2024 4.423 millones. Se nos subió por el tema que acabó de decir el doctor Dago de la demanda que interpuso Sabia Salud. Las ventas en el servicio de salud para el 2023 ascendieron a 13.278 millones y para 2024 cerramos con 13.696 millones. Otros ingresos, bueno, se refiere a las transferencias departamentales y nacionales para 2024, 3.129 millones y en 2023, 1.516. Allí podemos notar que tenemos una buena gestión para 2024, la diferencia. Gasto de funcionamiento y operación. Para 2023, el hospital gastó 14.305 millones y para 2024, 13.963. Allí también cabe resaltar la disminución que se obtuvo gracias a la austeridad que se tomó en 2024. Tenemos aquí para 2023 los excedentes o pérdidas. Para 2023 obtuvo un excedente de 640 millones y para 2024 1.952 millones. Bastante notable también la diferencia. Con el tema de cartera tenemos para 2023 7.602 millones y para 2024 5.829 millones. También aquí logramos depurar un poco más la cartera. Esa cifra realmente es gestión del auxiliar de cartera y del gerente, realizar todas las gestiones de cobro que se puedan hacer, y de la vigencia 2023 a 2024 se disminuyó en 1.000 y pico de millones. Perdón, casi 2.000 millones, 1.800 millones. Recaudos por venta de servicios de salud. Para 2023 se llegó a la cifra de 11.943 millones y 2024 11.179 millones. Una cifra bastante parecida. Estos son los recaudos por venta de servicios de salud. Pagos. Para 2023 lograron hacer pagos por 11.936 millones y en 2024 12.842 millones. Bueno, hasta aquí llegó mi intervención. Las preguntas las estaremos respondiendo al final. Les agradezco su atención y hasta luego. Muchas gracias, Luzmila Doria, por la intervención. Volvemos a reiterar, al final le estaremos respondiendo las preguntas, dudas que tengan, o pues las preguntas, alzan la mano, tenemos un personal que se va a estar encargando de repartirles las hojitas para que hagan su debida pregunta, se la entregamos a la persona para que nos las haga llegar. Listo, al finalizar. Muchas gracias. Vamos a darle entonces espacio a nuestro
Abogado de contratación, Amílcar Guerra Calle. Bueno, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial al pastor Cubillos por ese hablar con Dios, por ese permitirnos estar siempre en su presencia. Un saludo muy especial al alcalde, a la primera gestora, al presidente del consejo, a la secretaria de salud y los demás secretarios que hoy se encuentran presentes, a mi jefe y amigo el doctor Dago, gerente del hospital Pedro Leonel Cardona, a Carlos Rodríguez y demás compañeros que hoy nos acompañan como asesores, a la doctora Dora, el doctor Daniela y a la asesora Luzmila. A cada uno de los que hoy están aquí presentes, a las veedurías ciudadanas, muchas gracias por estar aquí porque nos ayudan a tener un mayor control del ejercicio público que hoy hacemos. Y un saludo muy especial a la asociación de usuarios que hoy nos acompañan y a cada uno de la comunidad en general que hoy está aquí verificando y viendo todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de nuestro hospital Pedro Leonel Cardona. Lo primero, hay que tener un sentido de pertenencia por lo que se está. Yo, para tomar el tema de contratación, y ya que me pidieron que fuera un poco corto en mi explicación, en mi disertación, quiero sí comenzar manifestando que cuando llegamos en abril, 1 de abril, que asumí el rol de asesor de contratación de la ESE, sí, recibimos un tema de una auditoría de la Contraloría General de Contraloría Departamental de Antioquia con relación a unos cobros que se hicieron por parte de la ESE a Sabia Salud, donde había una prohibición por parte de un juzgado que esa plata no se podía tocar, se tocó, y lo que pasó fue que la Contraloría General de Antioquia hizo, de acuerdo a una denuncia que se presentó por parte en el 2024, se hizo la intervención y ellos ya arrojaron un informe que está colgado en la página de la Contraloría General, donde ven cuáles fueron los incidentes o las incidencias, si fueron fiscales, penales, acerca de ese actuar en ese momento, el año 2024, acerca de esa auditoría. Entonces, es un tema que es público, que está cargado en la página de la Contraloría, y la invitación que le hice yo al gerente fue que, de acuerdo a la experiencia o al conocimiento que tenemos en materia de responsabilidad fiscal, porque estuve, gracias a Dios, en la Contraloría General de Antioquia, es no cometer esos errores, no contratar ese cobro coactivo. Y aquí es una invitación que me hizo el gerente, es a que esa clase de contratos no se hicieran y no se van a hacer durante su periodo. Mientras él esté, no se va a contratar todo el tema de cobro coactivo, ni se van a hacer cobros de manera irregular, ni de manera malintencionada, ni de manera directa, ni legal a ninguna EPS para nosotros embargar ninguna cuenta, porque no es procedente, a menos que haya una modificación en la norma y la norma sí lo permita. En la actualidad no se permite, no se hace. Con relación al tema de contratación, yo sí quisiera, antes de ir a establecer, porque ya están, yo digo que cansados, porque ya más de mediodía empezar a hablar de estos números, voy a simplificar en que nosotros llegamos, y voy a la parte última, pero ahí no está, pero bueno, lo voy a definir. Nosotros empezamos modificando desde que llegamos el manual de contratación. ¿Por qué modificamos el manual de contratación? Anteriormente estaba un acuerdo 005. Ese acuerdo 005, de acuerdo a los estudios y a los análisis que hicimos nosotros cuando llegamos a asesorar al doctor Dago en materia de contratación, es que no era viable. ¿Por qué no era viable? Porque teníamos que tener un manual que respetara más los principios generales de derecho con relación a un tema que, cuando se fuera a contratar, había unas tipologías, unos tipos de pagos que se hacían ahí, pero que nosotros no queríamos hacerlos porque queríamos salvaguardar y llevar un control del gasto público y del tema de la contratación. Con el acuerdo 005 que recibimos, se hacían unas resoluciones de pago. Entonces tú podías ir al hospital, me deben esto, y yo te hacía una resolución y yo te pagaba. El doctor Dago dijo esto, venga acá, pero esto es una entidad pública, que aquí tenemos que respetar los principios generales del derecho, que son fuente formal de derecho. Entonces, como son fuente formal de derecho, hay que empezar a institucionalizar y a salvaguardar el procedimiento que nosotros vamos a hacer. Y trajimos a colación el 29 de julio
la honorable Junta Directiva nos aprobó un nuevo manual de contratación, que es el Acuerdo 003 del 29 de julio del año 2024. Con ese nuevo manual se instituyeron unas modalidades de selección del contratista. Ojo, respetando la obligatoriedad que tenía que existir con la nueva resolución que salió por parte del Ministerio de obligar a las entidades a que cuando se adquirieran equipos biomédicos y cuando se contratara lo que es infraestructura con recursos generales del presupuesto general de la Nación, había que hacer una convocatoria privada. Decirles que eso lo actualizamos y lo hicimos. Claro, lo trajimos al nuevo manual de contratación, lo incorporamos y eso nos permitió a nosotros, al incorporar eso, a que se hicieran los procedimientos de acuerdo a los recursos de equipos básicos en salud, establecer unos procedimientos públicos para la contratación. Además, decirle que la S, de acuerdo al sistema de contratación y como somos un régimen especial, les tengo que decir que nosotros somos estamos actualmente, para no equivocarnos y manejar estadísticas, estamos manejando alrededor de unas 265 contratos elaborados en SECOT 2, que ya nos permite hacer la contratación en tiempo real y que nos permite a nosotros hacer, una vez se llega la información por parte del contratista, elaborar el contrato y publicarlo de manera directa, o sea que la ciudadanía puede tener el control total, o sea, puede tener la revisión de que nosotros estamos publicando y usted está revisando todo lo que tiene que ver con el actual procesal y contractual de la entidad. Lo que se relacionó en el año 2024, porque es el año que nos toca explicarle aquí, se basó y se manifestó en, voy a acercar un poquito que tengo problemas para ver aquí, en el año 2024 se realizaron una serie de contrataciones, fueron aproximadamente 265 contratos, de esos 265 hicimos una subdivisión y quiero ser un poco breve en esto, en 4 trimestres. De esos 4 trimestres también tengo que hacerle una previa observación, decir que el primer trimestre no le corresponde al plan de desarrollo ni al plan de gestión del doctor Dago, porque enero, febrero y marzo, de acuerdo a las cifras, porque de pronto se nos olvida, no es que el doctor se gastó 15.000 en 24, ojo, tiene que saber, doctor, que esos 10.000, 9.000 que se utilizaron, de esos 7.600, casi 46 millones de pesos que se contrataron por el área de contratación, que es el área que es transversal dentro del hospital, casi 2.000 millones de pesos fueron utilizados por parte de la primera vigencia. Y eso de acuerdo a una cantidad de problemas que se recibieron, porque si hay que decirlo, porque cuando llegué, relacionado al área de contratación, el tema de ambulancia, el tema de bolsa lo encontramos bastante alto, nos tocó hacer unos ajustes, porque para poder hacer la contratación, nosotros no podemos decir, no es que el contrato se hace porque los precios me los manejaba anteriormente, estos eran los precios, yo voy a volver a definir esos precios, no. De acuerdo a las mejoras que se hicieron, vamos realmente a cotizar cómo están los precios en el mercado, y si nosotros realmente en el municipio, en el área de Córdoba, en la zona de Urabá, está pagándose un computador a 2 millones de pesos, entonces tenemos que pagarlo a ese precio. Entonces no miramos la contratación anterior, sino que definimos unos plus que nos permitieron hacer esa nueva contratación de acuerdo a unos valores ajustados por norma. Y ojo, algo que debe ser más importante, que el doctor es un enfoque que a veces no le prestamos atención, pero es algo muy importante, que es adecuar los contratos de medicamentos a lo que realmente las EPS están pagando, porque no es fácil. O sea, la EPS te paga un valor, entonces tú cuando contratas, tú haces el contrato y tú defines esos precios, y COAN nos está dando unos precios, las otras operadoras nos están dando unos precios. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer ese análisis del sector y definir que ese valor de esos medicamentos estuviera ajustado a lo que realmente nos está pagando la EPS. Entonces, se hizo ese ajuste, el doctor vino como le digo yo, no como una escoba nueva, porque todavía estamos, creo que barriendo bien, doctor, llevamos casi más de un año trabajando y creo que ha sostenido esa presencia en manejar todos estos temas. Instituir el orden en una institución donde te pagan por resolución y tú llegas, venga, es que a mí me deben esto y necesito ya que me paguen porque tengo que hacer esta resolución. No es fácil, porque hay que cambiar el procedimiento y decir, venga, es que ya no es una resolución,
Son unas órdenes de pago que se establece hasta 15 salarios mínimos. Después de 15 salarios viene una contratación con formalidades plenas hasta 200 salarios, de 200 hasta 1000 salarios, una convocatoria privada que tiene un procedimiento que está reflejado en el acuerdo 003, y después de 1000 salarios mínimos una convocatoria pública que tiene un procedimiento establecido en la ley 1448, que fue la modificación que se le implementó a lo que tiene que ver con las modificaciones que se tienen que hacer en materia de contratación en la GESE. Entonces, para resumir y para terminar, en enero fueron tipos de contratos. Las tipologías fueron 11 contratos de prestación de servicios que suman 1.705 millones. Y ustedes dirían, ¿cómo así? 1.700 millones en enero. Ojo, aquí se contrató el tema de las empresas de servicios temporales, que cuando tú haces un contrato de empresas de servicios temporales tienes que tener en cuenta que son 105 empleados de manera laboral que están ahí trabajando y que contratan la operación del tema administrativo y misional dentro de la ESE. Entonces, un contrato que siempre es oneroso, pero su tipo de contrato es una prestación de servicio. Entonces, se contrataron los suministros, que en estos suministros están medicamentos, suministro de material de tema odontológico, todo lo que tiene que ver con material médico quirúrgico, y desde el mes de enero, el 1 de enero, se hizo esta contratación. Para un total de 16 contratos de este 1 de enero, fueron de 2.099.319.391 pesos. En febrero fueron 6 contratos de prestación de servicios por 90 millones de pesos, por 90.609.513, y suministros fue un solo contrato de suministro por valor de 15 millones de pesos. Eso en febrero, para un total de 605.609.513. Y en el mes de marzo, cuando iba a entregar la gerente, no decidió hacer ningún contrato, para un total de 2.204.928.904 millones de pesos. Pasamos a la vigencia de abril, mayo y junio, que fue la vigencia que le tocó al doctor Dago. Se hizo el contrato de empresas de servicios temporales hasta agotar presupuesto, no hasta diciembre, sino hasta que se fuera consumiendo de acuerdo a la capacidad asistencial y asistida que se da por parte y operacional que se da por parte de la entidad. Entonces se contrató abril, mayo y junio, que fueron 36 contratos de prestaciones de servicios y 6 de suministro, para un total de 1.354.743.248 pesos. En mayo fueron prestaciones 4 contratos más 3 contratos, fueron 4 de prestaciones, 3 de suministro, para un total de 147.500.000 pesos. Un total que fueron de 2.246.994.329 en el mes de mayo. Y en junio fueron prestaciones 7 y suministros 3, que ahorra un total de 409.966.666 pesos, para un total de 4.011.704.243 pesos en el primer trimestre. Pasamos al segundo trimestre, julio, agosto y septiembre, para un total de 81 contratos entre prestaciones y suministros, para un total de 1.811.122.206 pesos. Y en el último trimestre, tienen que darse cuenta que aquí aumentó un poquito también con el anterior trimestre por la llegada de los equipos básicos en salud. Porque con la gestión que hizo el alcalde y con el apoyo que hizo el doctor Dago y la gestión, pasamos de una contratación de prestación de servicio. Un ejemplo, si regularmente se contrataban 20 personas, ya contratamos 74 personas en equipos básicos en salud, más salud pública, que eran aproximadamente 20, eran 90 contratos, más la contratación regular que se está haciendo. Entonces, esa gran gestión lo que trajo fue empleo para municipios y que se mejoren las calidades de salud, y lo que dijo el doctor Upegui, que me parece muy importante. ¿Qué trae los equipos básicos en salud? Tema de prevención, y eso es lo que le está aportando y la está apoyando el gobierno nacional. Por eso estas resoluciones vienen a los municipios de acuerdo a las gestiones que están haciendo los alcaldes, y se aumenta el valor se aumenta la capacidad instalada para prestar el servicio, pero también se aumenta la contratación, y eso da esas cifras que nos está hablando el doctor, para un total general de 1.821.634.970. El total generalizado de toda la contratación son 7.645 millones de pesos, en un total de 265 contratos que se hizo por parte de esta entidad. O sea que la oficina de contratación estuvo muy activa.
Le agradezco ya para terminar a Roger, a Julio, a Leonel, muchachos que no se ven, pero les digo que trabajan bastante, a veces quieren hasta dormir en las oficinas, y muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la intervención y la aclaración, Amílcar Guerra. Bueno, ya para finalizar el último exponente, hacemos el llamado a la asesora jurídica Dora Inés Valencia Loaiza. Muchas gracias. No, ahorita. Bueno, lo que con amor y con ánimo se empieza, así lo debemos terminar. Entonces, con el mismo cariño, amor, que escuchamos todos, también me van a escuchar, pero voy a ser muy breve. Como estamos en rendición pública de cuentas de una entidad que se llama Empresa Social del Estado, un hospital, entonces los invito a que hagamos un ejercicio de 2 minutos, nos pongamos en pie, porque estamos cansados y los que estamos acá pasamos de los 20, 30, 40, 50 y entonces nuestros músculos, nuestros huesos empiezan a sentir el cansancio. Brazos arriba, brazos abajo, a la izquierda, a la derecha. Respiremos, sonriámosle a la vida, estiremos esos huesos, que se sienta que quebramos esos músculos. Sonriámosle al que esté al lado y decirle, ¿cómo estás de hermoso? ¿Cómo estás de hermosa? Nos sentamos, que les voy a contar 2 cosas. Si el que está al lado está muy simpático, muy simpática, le puede decir lo de Amparo Grisales. Me ericé. Bueno, soy Dora Inés Valencia Loaiza, asesora jurídica y defensora judicial de la Empresa Social del Estado, Hospital Pedronel Cardona del municipio de Arboletes, Antioquia. En mi papel de asesora jurídica es un papel preventivo. No solamente vengo a defender los intereses de la entidad, sino que desde la parte preventiva, el lenguaje muy cotidiano, cuidarle la espalda a las personas a quienes me obliga la ley a asesorar y cuidar los intereses de la entidad hacia la cual obedece mis funciones. Entonces, hay 2 libros en la vida que deben estar en la vida de todo ser humano y en el escritorio de todo servidor público. Esos 2 libros a los cuales voy a hacer referencia y que les voy a mencionar es porque van a ser la base o el fundamento o el sustento de las 2 diapositivas que les voy a mostrar, 2 pequeñas diapositivas, pero contundentes para cerrar con esa brecha fuerte esta audiencia pública y para que pasemos a la parte de la intervención, que es lo más interesante. Esos 2 libros que debe tener todo servidor público en su escritorio, bajo la almohada, es la Biblia y es la Constitución Política de nuestro país. ¿Por qué? Están articulados porque en la Biblia dice que por sus acciones los conoceréis. No se nos olvide eso, por sus acciones los conoceréis. Y en la Constitución Política reza que todo servidor público es responsable por infringir la Constitución, por infringir las normas, por acción, por omisión o por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces, van de la mano esos 2 libros, ¿cierto? Cuando yo actúo bien, entonces mis acciones son aplausibles, merecen celebrarlas, merecen felicitación, porque hice las cosas bien. Pero resulta que haciendo las cosas también puedo incurrir en una responsabilidad patrimonial o una responsabilidad administrativa. Haga eso así gerente, haga eso así alcalde, estamos acostumbrados a hacerlo, toda la vida se ha hecho así, pero estamos desconociendo con ese actuar las normas que debemos respetar y acatar.
Entonces es ahí que se infringe, que se castiga esa conducta por acción. Hice, pero hice mal. Por omisiones, porque tengo la obligación de actuar y no hice. En el hospital debían atender a ese paciente y no lo atendieron. Debían remitir a ese paciente de manera inmediata y no lo remitieron. Hay una responsabilidad directa de la empresa social del Estado y de los médicos y demás personal asistencial que intervino en la atención de ese paciente. Era ahí mi papel, entonces, mi responsabilidad de prevenir como asesora jurídica esas conductas para proteger el patrimonio de la entidad. Entonces nos extralimitamos en las funciones, que fue lo que hizo la administración anterior cuando hizo un cobro coactivo a Sabia Salud sin tener la competencia para hacerlo. Listo. Hasta ahí vamos claros. Me extralimité. Usted no puede hacer eso. Y mi pregunta hoy acá, transmitiéndole a todos los presentes, a quienes no omití el saludo individualizado, pero desde acá mi abrazo, mi cariño, mi afecto los abrace, valga la redundancia, es lo siguiente. En ese momento, ¿dónde estaban los asesores jurídicos? Que no dijeron no lo puede hacer. O sería que lo dijeron y el representante legal de la entidad omitió esa advertencia que le hicieron sus asesores. No juzgo, lo expreso solamente. Para prevenir situaciones como esas, en mi papel de defensora judicial de la empresa social del Estado y de asesora jurídica, yo dejo por escrito esos conceptos tan contundentes jurídicos, pero cuando los profiero es porque los he estudiado y tengo la certeza de decirle al gerente y a su equipo de trabajo no se puede hacer o sí se puede hacer. Él lo hace soportado en el concepto que yo le doy, entonces más adelante yo soy la que respondo, no él, porque él me contrató para que le orientara, pero si él omite lo que yo le digo y actúa en contrario, entonces yo me exonero de responsabilidad en un futuro y él responde. Acá hasta el momento, gracias a Dios, el doctor Dagoberto y todo ese equipo de trabajo han sido muy receptivos en las orientaciones y en la asesoría que les he brindado. De lo contrario, creo que daría un pie hacia el lado porque no me iría a responder por situaciones que no debería estar. Esa omisión y ese descuido a las normas y a esos preceptos que acabo de mencionar llevaron a que al 31 de diciembre del año 2024 la ESI Hospital Pedronel Cardona del municipio de Arboletes presentara la siguiente situación en materia judicial. Es decir, tenemos al 31 de diciembre del 2024 los siguientes procesos judiciales que están en contra del hospital. Les voy a mencionar cada uno. Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, más que todo laboral, y allí está incluida la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que Sabia Salud entabló, instauró o puso en contra del hospital. Porque el hospital en la administración anterior dijo que sí podía, se extralimitó en funciones y realizó un cobro coactivo en cuantía de casi 3.600 millones de pesos. Cuando las normas son muy claras y dicen que las competencias es por la vía judicial, es decir, a través de los juzgados. Usted no puede hacer ese cobro. Y habían conceptos del Ministerio de Salud, de la Contraloría, de la Procuraduría, donde decían las empresas sociales del Estado no pueden por sí mismos hacer esos cobros. El hospital Pedronel Cardona en su momento hizo el cobro, no sé quién asesoró, o de pronto dijo, no, es que en otros hospitales lo han hecho y no ha pasado nada. Miren que sí pasó. He aquí que por las noticias, que todos somos juiciosos y escuchamos noticias,
se catalogó en Colombia como el cartel del cobro coactivo. Qué pena que el hospital de Arboletes, el hospital Pedro en el Cardona, haga parte de ese cartel del cobro coactivo. Para prevenir todas estas situaciones, entonces, es que yo voy a estar muy atenta para que esas situaciones no se vayan a presentar mientras yo esté al frente de la asesoría jurídica y de la defensa de los intereses del hospital. En nulidad y restablecimiento del derecho laboral, mayoría por situaciones laborales, personas que trabajan con la entidad, después se van porque o les quedaron debiendo honorarios, prestaciones sociales o porque consideraron que debían cobrar ciertos emolumentos laborales y los jueces les han dado a casi todos la razón. De estos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, que son 20 al 31 de diciembre del 2024, 4 procesos están en primera instancia y están en segunda instancia en el Tribunal Administrativo de Antioquia, están 16. La mayoría de los 16 procesos que están en el contencioso administrativo, en el tribunal, están con sentencia a favor de los demandantes. Me asiste la obligación de mostrarles este panorama para que después no vayan a decir que es que él fue el gerente, fue esta administración. Estos son procesos que vienen de la vieja data, estamos hablando de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, demandas que se han presentado durante todas esas vigencias, pero hay una situación muy particular y muy lamentable, que como ya vienen tramitándose durante tantos años, mire, en segunda instancia hay 16, esas 16 demandas en este periodo de gerencia del doctor Dagoberto Emilio Benítez Díaz van a salir en segunda instancia. Si salen condenatoria, entonces van a aumentar el pasivo del hospital que tienen que pagar esas demandas. Pero es culpa de él, no, eso viene de procesos anteriores. Desconocimiento, irresponsabilidad, actuaciones por omisión, por extralimitaciones, por actuación, de él no, de anteriores administraciones. Pero lamentablemente van a reventar, como decimos coloquialmente, en el periodo de gestión de él, pero no son de él. ¿Me hago entender? Además de esas 20 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de las cuales está la de Sabia Salud, hay 2 acciones de reparación directa, que son 2 acciones que son por responsabilidad médica principalmente. Se supone, el que demanda dice que hubo negligencia, que pasó esto, que pasó lo otro, pero ya es en materia probatoria que se debate en los juzgados si efectivamente hubo o no hubo una falla en el servicio médico y se determina una responsabilidad por parte del juez y por parte de los magistrados en el tribunal en segunda instancia. Afortunadamente solo hay 2, espero que se siga sosteniendo y que estas 2 salgan a favor del hospital. Afortunadamente están en primera instancia, me toca a mí, estoy dando la pelea, ¿cierto?, en defensa del hospital, entre unas en la etapa probatoria, entonces allí estamos interviniendo. Procesos laborales hay 2, hay una por controversias contractuales, por controversias del sistema de seguridad social, y hay otra que presentaron de reparación directa, y hace aproximadamente un juez de la República de lo contencioso dijo, esta demanda no se va a tramitar como una reparación directa, sino que la mandó para la vía laboral. ¿Quién da la razón? ¿Quién dice si tienen o no tienen derecho a las pretensiones? El juez, pero también está en primera instancia. Y tenemos otra de controversias contractuales que también es de Sabia Salud. Ese es entonces el total de procesos que tenemos al 31 de diciembre del 2024, suman 25. Pasemos a las cifras. Estos son los procesos, Andrés, es la otra donde las cifras, el valor de las cifras. Sigámoslo. No. El valor de las cifras. Estos procesos, devuélvala entonces, por favor. Estos procesos en su totalidad al 31 de diciembre del año 2024 ascienden a 5.000,
5.800 fue que nos dijo, aproximadamente 5.800 millones de pesos. Estas están simplemente, estamos hablando del valor de las pretensiones que presentó el demandante. No significa que eso sea la realidad, ¿cierto? Es la realidad de las pretensiones que están en el documento llamado demanda. Pero una realidad es que ya hay 10 demandas condenatorias en contra del hospital. Pasemos que es así esa cifra, a la fecha hay unas condenas por valor de 1.077 millones, más las costas del proceso que son 3.340, estamos hablando de un aproximado de un poquito más, porque vienen los intereses, hay que indexar esos valores a la fecha en que se vayan a pagar, exactamente. Entonces, esto es lo que realmente debe en este momento el hospital por demandas en contra de la misma. Han salido 8 procesos a favor del hospital, esperamos que sigan saliendo otros procesos a favor del hospital, pero la alarma está encendida, y espero que sí me escuchen, la alarma está encendida con la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró Sabia Salud en contra del hospital. Si esa demanda, que ya está a despacho de los magistrados para sentencia de primera instancia, sale en contra del hospital, pues hay otra instancia que es el Consejo de Estado. Esperemos en qué sentido va a salir la sentencia, si sale a favor del demandante o si sale a favor del hospital. Si sale en contra del hospital y el Consejo de Estado, llegando a esa instancia, dice que efectivamente nosotros tenemos que devolver ese dinero, entonces la pregunta del millón es, ¿y con qué vamos a devolver 3.600 millones de pesos, más los intereses, más las costas, más indexado? Ahí sí como que o vamos a hacer en su momento una vaca, como la que hicieron en el departamento, para pagar eso, o no sé qué va a pasar. No nos anticipemos al futuro. Los magistrados, los consejeros de Estado van a tienen en sus manos la definición. En su momento sabremos qué hacer. Mientras tanto, enfrentemos la situación. Hemos mejorado. Todos estos procesos a los cuales hago referencia están documentados, porque cuando llegué tampoco me entregaron nada. Así como está, enseguida vamos a contestar, así como está, ya están documentados, ya esos están con expedientes digitales, eso es verdad lo que les estoy diciendo. No estoy inventando cifras, es verdad. Si alguien quiere ir a ver expedientes, les enseño los expedientes porque a diario tengo que hacer consulta de eso. Hay acciones de repetición contra las personas que en su momento incurrieron en la responsabilidad o en el daño que se le generó a la entidad. Pero una acción de repetición no es muy fácil decir, no, es que hay que ponerla y ya. Hay que pagar primero hasta el último peso de esa condena para yo poder emprender la acción de repetición, evaluar si fue con culpa, si fue con dolo, todos estos conceptos, determinar, entonces ahí sí vamos a repetir contra los funcionarios públicos que incurrieron en la acción, la omisión o la extralimitación. Y entonces, ¿cuándo vamos a pagar los 3.600 o más millones para poder entablar la acción de repetición? Hay otro problema, seguimos en el mismo dilema. Esa es la situación, mis queridos amigos del Hospital Pedronel Cardona de Arboletes en materia de procesos judiciales al 31 de diciembre del 2024. Mi responsabilidad, mi gratificación, mi orgullo de ser la asesora jurídica, la defensora judicial, mi sentido de pertenencia, mi profesionalismo al servicio de todos y cada una de las personas que hacen parte de esta familia, ese Hospital Pedronel Cardona y del municipio de Arboletes, para proteger la entidad, porque le ha faltado sentido de pertenencia y defensa hacia los intereses de lo que es público, que es de la comunidad, no es ni del hospital ni del municipio, es de la comunidad. Y si querían y necesitaban una persona que se pusiera la camisa del hospital, aquí la tienen. No me la pongo porque soy contratista,
en decir, es que veas una contratista y está uniformada. No, yo la tengo en el corazón. La defensa de lo público lo tengo en el alma. Y vine a defender y a cuidar el hospital para que no se hunda y para que la salvemos de quienes en su momento pretendieron hundir y se aprovecharon del patrimonio del hospital. Aquí estaré y daré lo mejor para defender la entidad. Muchas gracias.